Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a aprender a crear formularios, encuestas, cuestionarios a través de la plataforma Google Forms. Para poder usarla necesitan una cuenta de Google. Si no la tienen, deberán crear una poniendo nombre, apellido, nombre de usuario y contraseña. Una vez ya creada la cuenta de Google, deben ingresar a Chrome, el navegador de Goole. Una vez ingresado, en estos cuadraditos van a encontrar todas las aplicaciones que trae esa cuenta de Google. Van a abrir Google Drive. Google Drive es una nube donde se van a guardar todos los archivos que ustedes quieran en esa cuenta de Google. Y acá en Nuevo pueden crear documentos. Pueden subir un archivo, subir una carpeta, crear documentos de Word, Excel, PowerPoint. Y aquí en más van a encontrar finalmente la creación de formularios de Google. Apretan y aparece un formulario en blanco. De aquí en adelante, toda la edición del formulario va a depender mucho de lo que ustedes quieran o necesiten realizar en sus encuestas o cuestionarios. Comenzamos con el título. El título, si presiona acá, se puede editar y le pueden poner el título que quieran. Y como ven, queda como encabezado de nuestro cuestionario, que va a ser lo que va a ver el sujeto cuando entre. Por default, una vez que crean el cuestionario, tienen un título creado y una pregunta. Antes de comenzar con el diseño de nuestro cuestionario, vamos a ver las opciones de tipos de preguntas que ofrece la plataforma. Como les decía, aquí aparece una pregunta por default, pero ustedes la podrían borrar si es que quisieran y dejar solo el título. A partir de aquí van a tener esta barra de herramientas para crear contenido en el cuestionario. Pueden añadir preguntas, importarla, añadir título como este que vemos y descripción, fotos, videos o sección. Vamos a empezar con las preguntas. En esta barra, en la primera opción, dice añadir pregunta, presionamos y se añade lo mismo que teníamos recién por default, que podemos ir cambiando desde estas opciones. Por ejemplo, respuesta corta es para que el sujeto, el encuestado, responda una pregunta con un texto breve. Por ejemplo, edad. Aquí tenemos opciones de poder, si la respuesta que pedimos es un número, si es un texto corto, una longitud le pedimos o una expresión regular. Dentro de los números tenemos opciones. Le podemos pedir que sea mayor a algo, mayor o igual a algo, igual a, etcétera. Y en este caso la edad puede ser número entero o número. Los cambios se van guardando automáticamente y como ven así quedaría la pregunta. Si volvemos a posicionarnos se puede volver a modificar y podemos cambiar, por ejemplo, a respuesta larga. En este caso sirve para preguntas abiertas. Donde el sujeto puede responder un párrafo largo o lo que quiera.
Siguiendo con los tipos de preguntas que se pueden hacer, vamos a ir a varias opciones, que es tipo un multiple choice, donde podemos hacer preguntas de opción múltiple, como por ejemplo el estado civil, y podemos ir agregando las opciones. Aquí añaden otra opción. Pueden agregar todas las opciones que quieran y si les parece, pueden agregar la opción otro, donde el sujeto al marcarla puede escribir otro tipo, en este caso de estado civil. Como ven, queda así. La característica principal de este tipo de pregunta de multiple choice es que el sujeto al contestar solo puede seleccionar una opción. En cambio, si cambiamos a esta opción que es casillas de verificación, como ven, en vez de círculo tenemos cuadraditos y esta opción lo que nos permite o lo que le permite al encuestado es marcar más de una opción a la vez. Aquí podemos ver una opción de respuesta múltiple, donde esta pregunta se puede contestar sí o no. Estas son las opciones y son excluyentes. El encuestado debe marcar una, solo una. Y en cambio aquí tenemos la opción de verificación de casillas. Ven, estas casillas, donde en este caso, por ejemplo, el sujeto podría elegir celular y computadora a la vez, o las tres a la vez, incluso marcar otra, ¿sí? Y no son excluyentes. Otro tipo de preguntas que pueden armar, luego de la de casillas, está las preguntas de opciones despegables. Lo mismo, ponen la pregunta, arman las opciones, son excluyentes, como en el caso de las opciones múltiples. Sin embargo, aquí, como pueden ver, en esta cuántas horas al día dedicas al trabajo, son desplegables y se puede elegir una de ellas. Siguiendo con los tipos de preguntas, podemos encontrar esta escala lineal. Esta opción es para construir lo que se conoce como el diferencial semántico, en donde en un extremo vamos a tener una opción y en el otro extremo la opción opuesta. Y como ven, podemos poner en el medio desde 2 hasta 10 en la escala diferencial. En un ejemplo de cómo queda, vemos, por ejemplo, trabajar o estudiar desde mi casa me resulta desfavorable, favorables las dos opciones opuestas, y en el medio la escala, que va en este caso de 1 a 5. Luego nos encontramos con la opción de cuadrícula de varias opciones, en donde acá vamos a tener un cuadro de doble entrada, una pregunta principal y luego dimensiones o aspectos o ítems diferentes que podemos añadir los que queramos y las columnas que queramos para contestar cada uno de estos ítems. Esta opción, como la de multiple choice o opciones múltiples, es excluyente. Vemos un ejemplo
¿Cómo cambiaron estos aspectos del trabajo de estudio desde que lo realizo en casa? Vemos el tiempo y sus opciones, disponibilidad y sus opciones, y como ven, se puede marcar una opción en en cada fila. Por último, para las preguntas tenemos la cuadrícula de casillas, que es igual a la anterior, la cuadrícula de varias opciones, donde tenemos filas y columnas, solo que en esta opción, en cada fila se pueden responder varias preguntas a la vez. Por ejemplo, ¿qué dispositivos prefieres para editar videos? Y en esta no te limita a una sola opción, sino que uno puede marcar dos o todas si quisiera. Luego las últimas dos opciones son para preguntar fecha concretamente u hora. Entonces acá uno hace la pregunta y la persona después tiene la opción, como podemos ver acá, de seleccionar en un calendario la fecha para responder a esa pregunta. Lo mismo con la hora. Uno pregunta y después el sujeto puede elegir la hora que responde a esa pregunta. Así acabaríamos con todas las opciones de tipo de pregunta que pueden elegir para editar su cuestionario y pasamos a ver otras opciones dentro de cada una de las preguntas. La primera que vemos es borrar, que como ya la habíamos visto, hace que esa pregunta se borre. Luego con este más podemos crear. La segunda es duplicar. Esto de duplicar es muy útil cuando tenemos preguntas que son iguales, sobre todo en las opciones de respuesta. Como podemos ver en esta opción, si nosotros la duplicamos, vuelve a parecer idénticamente igual a la otra y podemos cambiar la consigna. Esto resulta muy útil cuando las opciones de respuesta son las mismas. Por ejemplo, aquí van cambiando los ítems, pero las opciones de respuesta siempre son iguales. Entonces, poder duplicar sirve para luego editar la pregunta, pero te quedan las opciones de respuesta. Luego, otra función muy importante es esta que vemos acá, que es activar que la pregunta sea obligatoria para el sujeto que responde, o sea que no la puede saltear, el formulario no le deja enviarlo si no ha respondido esta pregunta. A continuación vamos a ver las opciones de esta barra de tareas. Como vimos, la primera es la opción para crear preguntas, que después se pueden cambiar como las vimos desde aquí. Aquí la segunda opción nos permite importar preguntas de otros cuestionarios. Por ejemplo, acá yo tengo otros cuestionarios creados, entonces podría elegir uno, seleccionarlo, y aquí me da todas las opciones que ese cuestionario que seleccione tiene para poder importar hacia aquí. Por ejemplo, yo podría elegir esta escala, la importo y como ven aparece ya creada.
Luego aquí en la tercera opción tenemos para crear un título, como el que inicia, pero para poder iniciar un cuestionario nuevo. Como ven, los títulos sirven muchas veces para poner la consigna del cuestionario que sigue a continuación y separar. Aquí tenemos otro título para separar lo que sigue y poder explicarlo. También tenemos la opción de insertar una foto, que lo pueden hacer desde la cámara por una dirección URL, desde su computadora, desde el Google Drive, o simplemente buscar imágenes desde Google. Como pueden ver, una vez insertada la imagen, ustedes le pueden agregar un título. Luego tenemos la opción para insertar un video, que lo pueden hacer de YouTube, copiando la URL de YouTube o buscando. Y por último, la última opción de aquí es muy importante, es la opción que nos permite dividir el cuestionario o el formulario en secciones. Al agregar esto, como ven, aparece tipo un salto de página. Esto indica que el encuestado va a llegar hasta aquí y va a tener que poner siguiente para hacer continuar. Y va a pasar a una sección nueva. Esto sirve para dividir secciones dentro de un protocolo, como por ejemplo el sociodemográfico, y luego en cada nueva sección un cuestionario diferente o una escala diferente. En las preguntas que elijan, la opción que elijan, casillas, escala lineal, van a ver que aquí tienen la opción de agregar una foto. Como ven, la foto aparece dentro de la pregunta y entonces ustedes pueden poner, vamos a hacer opciones de respuestas múltiples y en las opciones podemos poner, si ustedes están haciendo las opciones, es interesante que sepan que con la flecha de abajo, simplemente apretándola, se agrega una opción nueva. Como ven, la opción de agregar imágenes para graficar las preguntas. Así finalizamos la primera parte de este tutorial en donde vimos todas las opciones de edición de cuestionario. En la segunda parte veremos el diseño del cuestionario.